Buenos días, niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente conmigo. A ver, chicos, hoy día nos toca el curso. ¿Qué curso nos toca? El curso de geometría. Toca el curso de geometría. Muy bien, antes de comenzar la clase, ¿qué debemos colocar? Debemos colocar la fecha. ¿Qué fecha estamos hoy día? A ver, chicos, hoy estamos 17 del 09 del año 2020. Hoy día estamos 17 del 09 y del año 2020. Muy bien, acá nosotros estamos viendo en las figuras o imágenes que tenemos un cuadrado, también tenemos un rectángulo, también tenemos un triángulo. Cuadrado, rectángulo y triángulo. Muy bien. A estas figuras geométricas vamos a estudiar hoy día. ¿Qué les vamos a hacer? Vamos a saber su área de estas figuras geométricas. Hoy vamos a trabajar áreas de figuras planas. Hoy vamos a trabajar áreas de figuras planas. Estos son figuras planas. Muy bien, niños. Entonces, ¿en qué consiste áreas? A ver, vamos a ver la definición que dice, a ver, mira y presta atención, por favor. Dice, el área es el número, el área es el número que nos indica la medida de una región o superficie comprendida por una figura. Se expresa en unidades cuadradas, que puede ser metro cuadrado, centímetros cuadrados, kilómetros, etc. Entonces, nuevamente les repito, el área es el número que nos indica la medida de una región o superficie comprendida por una figura. Se expresa en unidades cuadradas, metro cuadrado, centímetro cuadrado, kilómetro cuadrado. Muy bien, niños, con esas indicaciones, ahora vamos a trabajar lo que viene a ser las muy bien, vamos a trabajar las propiedades. A ver, vamos a ver como punto número 1, área de quién, área del cuadrado. Vamos a ver como punto número 1, área del cuadrado. ¿Y cómo se calcula área del cuadrado? Área del cuadrado se calcula lado al cuadrado. Este es el lado del cuadrado. Lado, 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 lado. Entonces vamos a calcular área del cuadrado. Se calcula lado al cuadrado. Lado al cuadrado. L al cuadrado. L al cuadrado. Área del cuadrado, ¿cómo se calcula? Lado al cuadrado. Donde la L, donde L es lado. L es lado. Donde la L es lado del cuadrado. Muy bien. Entonces, área del cuadrado, ¿cómo se calcula? Lado al cuadrado. Área del cuadrado es igual a L al cuadrado. Muy bien. De esa manera vamos a calcular ¿quién? Área del cuadrado. Número 2. Ahora vamos a saber cómo se calcula área del triángulo. A ver, mire acá por favor y escuchan. Área del triángulo. ¿Cómo se calcula?
área del triángulo se calcula base por altura. B por H sobre 2. Entonces, ahí vamos a decir que, ahí decimos que área del triángulo va a ser igual a B por H. Todo eso sobre 2. Donde, a ver, mira acá por favor, donde B es base. B es base. Y H es altura. Altura. Entonces decimos que área del rectángulo va a ser igual base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Base, y esto de acá, esta rayita es altura. Cuando yo voy a trazar una línea en el medio del triángulo hacia la base, siempre me va a formar 90 grados. Y esas líneas que he trazado, esa es la altura de ¿quién? Del triángulo. Entonces, área del triángulo va a ser igual base por altura sobre 2. A continuación, vamos a hacer área del rectángulo. Área del rectángulo. ¿Cómo se calcula área del rectángulo? La área del rectángulo se calcula base ¿por quién? Por altura. Base por altura. Base y altura. Donde la B es base y H es altura. Base. Y esto de acá es H es de altura. Base por altura. Base por altura. Muy bien. Entonces hemos aprendido hoy día a cómo calcular área del cuadrado, área del triángulo y área del rectángulo. Ahora con esas teorías vamos a hacer ejercicios. Ejercicios número 1. Me dice hallar el área. A ver, mire acá por favor. En la número 1 me dice hallar el área de una región rectangular cuya altura mide 8 centímetros y su base 11 centímetros. A ver, ¿qué dice? Rectangular. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Voy a dibujar un rectángulo, ¿no? Entonces, acá voy a dibujar un rectángulo. Ahí está el rectángulo, ¿no? Ahí está mi rectángulo. Me dice hallar el área de una región rectangular. De una región rectangular. De los cuales me dice que la altura, acá a este lado está altura. ¿Cuánto vale la altura? A ver, vamos a colocar. ¿Cuánto vale la altura? Altura vale ¿cuánto? 8 centímetros. ¿Cuánto vale la altura? 8 centímetros. Entonces voy a colocar 8 centímetros. 8 centímetros, ¿no? Y la base, ¿dónde está la base? La base está para abajo, ¿no? Esta es la base y es altura. Y su base mide 11 centímetros. Entonces, la base mide 11 centímetros. Muy bien, niños, vamos a continuar. Continuamos con el ejercicio, por favor. Entonces, ¿cuánto me dice que mide la base? La base mide 11 centímetros, ¿no?
la base es 11 centímetros. Entonces vamos a colocar 11 centímetros. 11 centímetros. Muy bien, como ya le hemos colocado, entonces ahora vamos a decir que cómo se calcula área de un rectángulo. Tú ya sabes que área de un rectángulo va a ser igual a ¿quién? Área de un rectángulo es igual, área de un rectángulo va a ser igual a ¿quién? Área del rectángulo es igual a la base, área del rectángulo es igual a la base por altura, ¿no? Área del rectángulo es igual a la base por altura. Tú ya sabes cuánto es la base, ¿no? Como tú ya sabes cuánto es la base y cuánto es la altura, entonces área del rectángulo va a ser igual a la base por altura. Base por altura. Muy bien. Como tú ya sabes cuánto vale, la base, simplemente vas a reemplazar, ¿no? Reemplaza, por favor. Ahora vamos a reemplazar acá. Mire, por favor, préstame atención. Área de quién? Área del rectángulo va a ser igual a quién? Área del rectángulo va a ser igual base por altura. Como tú ya sabes cuánto es base por altura, simplemente vas a multiplicar. Área del rectángulo es igual base. ¿Cuánto vale la base? 11. ¿Por quién? Por la altura. ¿Cuánto vale la altura? Vale 8. ¿Qué decimos entonces? Área del rectángulo va a ser igual a quién? Área del rectángulo es igual. Área del rectángulo es igual a quién? Multiplica, por favor. 11 por 8, ¿cuánto es? Área del rectángulo va a ser igual a quién? A 11 por 8 es 88 centímetros, ¿no? Área del rectángulo es 88 centímetros. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el ejercicio número 2. Dice, halla el área de un terreno de forma cuadrada de 23 metros de largo. Entonces, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar un cuadrado, ¿no? Vamos a dibujar un cuadrado. Halla el área de un terreno de forma cuadrada de 23 metros de lado. Entonces vamos a dibujar acá un cuadrado. Ahí está el cuadrado. Que su lado dice mide ¿cuánto? Su lado mide 23 centímetros. Mide 23 centímetros. Entonces ahí vamos a colocar, ¿qué vamos a colocar? 23, ¿no? Porque me dice que es 23 metros, ¿no? 23 metros. Me está pidiendo el área. 23. Muy bien. Entonces tú sabes que el lado del cuadrado, todos sus lados son iguales. Pero ahora nosotros vamos a hallar, me piden hallar el área. ¿Y cómo se calcula el área del cuadrado?
Entonces decimos área del cuadrado, ¿dónde está? Ahí está, área del cuadrado. Vamos a poner área del cuadrado, ¿dónde está? Va a ser igual lado al cuadrado. Área del cuadrado va a ser igual al lado al cuadrado. Área del cuadrado es igual a ¿quién? Es igual al lado al cuadrado. Al lado al cuadrado. Lado al cuadrado. ¿Cuánto vale el lado? A ver. Entonces, como ya nosotros ya sabemos, área del cuadrado va a ser igual a ¿quién? Área del cuadradito, ¿dónde está cuadradito? Va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual, área del cuadrado es igual a ¿quién? ¿Cuánto vale el lado? El lado vale 23. 23 al cuadrado. Entonces ahí vamos a poner 23 al cuadrado. 23 al cuadrado. ¿Cuánto será 23 al cuadrado? Entonces decimos que área del cuadrado va a ser igual a ¿quién? Área del cuadrado es igual a 23 por 23, ¿no? Porque es al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar 23 por 23. ¿Cuánto será 23 por 23? A ver, ese es por potencia, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a multiplicar 23 por 23, la respuesta va a ser 529. 529, ¿no? Entonces, 23 al cuadrado es 529. Me está pidiendo hallar el área de un terreno de forma cuadrada de 23 metros de lado. Entonces, la respuesta sería 529 metros, ¿no? 529 metros. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Continuemos con el siguiente ejercicio. Ejercicio número ¿qué? Con el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 me dice, halla el área de una región triangular cuya base mide 16 centímetros y su altura mide 8 centímetros. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Me está pidiendo hallar el área de una región triangular. Entonces voy a dibujar un triángulo. A ver, vamos a dibujar un triángulo. Ahí está el triángulo. Ya lo dibujé el triángulo. Ahora le voy a poner de otro color. Ya le he dibujado al triángulo. Una vez que yo le dibujé al triángulo, vamos a colocar su base. ¿Qué me dice? Que su base mide ¿cuánto? A ver, ahí está. Me dice que la base mide, a ver, vamos a colocar ahí la base. A ver, leo mi pregunta cuya base mide 16 centímetros. Entonces la base, ¿cuánto mide? La base mide 16 centímetros. 16 centímetros, ¿no? 16 centímetros. 16 centímetros. Muy bien. Y de los cuales me dice que la altura, ¿cuánto mide la altura? La altura mide 8 centímetros. Entonces
vamos a trazar una recta perpendicular hacia la base y vamos a colocar, y a la hora que yo voy a trazar siempre me va a formar 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿la altura cuánto vale? La altura me dice que vale 8 centímetros. ¿Cuánto vale la altura? La altura vale 8 centímetros. 8 centímetros. La altura vale 8 centímetros. ¿Ya? Entonces, ya lo he ordenado, ya lo he ubicado en su sitio. Ahora, recuerda, ¿cómo se calcula área de un triángulo? A ver, ¿recuerdas cómo se calcula? ¿Cómo se calcula área de un cómo se calcula área de un triángulo? ¿Recuerdas? A ver, ¿cómo se calcula área área de un triángulo? Se calcula área de un triángulo se calcula área de un triángulo se calcula. Ahí vamos a colocar, a ver, colocamos, digo, área del triángulo. ¿Dónde está área del triángulo? Área del triángulo va a ser igual a ¿quién? Área del triángulo va a ser igual a la base. Área del triángulo va a ser igual a la base por altura sobre ¿quién? Sobre 2. Entonces ahí decimos que área del triángulo va a ser igual a la base por altura, todo eso sobre ¿quién? Sobre 2. Base por altura, todo eso sobre 2. Una vez que yo ya me recordé de quién, me recordé de la fórmula, entonces yo reemplazo con los datos que yo tengo. Entonces digo área de el triángulo, área del triángulo. ¿Dónde está? Ahí está el triángulo. Área del triángulo va a ser igual a ¿quién? A la base por altura. Tú ya conoces cuánto es la base. ¿Cuánto es la base? Va a ser igual a la base por altura. ¿Dónde está la base? ¿Cuánto vale la base? La base vale 16 centímetros. La base es 16. ¿Por quién? Por 8 que vale altura. Y todo eso sobre quién? Sobre 2. Muy bien. Entonces, como ya hemos reemplazado los valores, ahora nos toca desarrollar. Entonces digo área del triángulo, donde está área del triángulo es igual, área del triángulo va a ser igual, mire por favor y escucha, área del triángulo es igual, va a ser igual a 16 por 8. Pero como es multiplicación, yo puedo simplificar. ¿Cómo voy a simplificar? Voy a sacar la mitad de 8, la mitad de 2. Mitad de 8. ¿Cuánto es mitad de 8? A ver, la mitad de 8 es 4. La mitad de 2 es 1. Entonces, como es 1, ya no le vamos a colocar. Colocamos 16 por quién? 16 por la mitad de 8 que es 4. 16 por 4. Ahora vamos a multiplicar eso. Dice
área del triángulo va a ser igual 16 por ¿quién? 16 por 4. Área del triángulo va a ser igual 16 por 4. Entonces vamos a multiplicar 16 por 4. Digo, área del triángulo es igual 16 por 4. 4 por 6, ¿cuánto es? 4 por 6 es 24, ¿no? Llevo el 2. 4 por 1 es 4 más el 2 que llevé, 6. ¿Cuánto es la respuesta? 64. ¿64 qué? 64 centímetros. Muy bien, niños, vamos a continuar con el ejercicio número 4. Vamos a continuar con el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me dice hallar el área de una región rectangular que es rectángulo, ¿no? Cuya base mide 10 metros y su altura mide la mitad de su base. ¿Qué voy a dibujar? Voy a dibujar un rectángulo, ¿no? A ver, dibujemos un rectángulo. Dibuja al rectángulo. Entonces, hallar el área de una región rectangular cuya base mide 10 centímetros. Entonces me dice que su base, ¿cuánto mide? Mide 10 centímetros. Entonces, esta es la base, para este lado es la base. Entonces voy a colocar ¿cuánto? Voy a colocar 10 centímetros. Coloco 10 centímetros. 10 centímetros. Pero me dice que, su altura mide la mitad de la base. ¿Cuánto sería su altura? Si la base mide 10 centímetros y la altura me dice la mitad de 10, ¿cuánto sería? La mitad de 10 sería 5. ¿Cuánto mide su altura? Mide 5 centímetros. ¿Cuánto mide su altura? 5 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Eso sería su altura de ¿quién? De este rectángulo, ¿no? Entonces, como ya lo he ubicado, entonces ahora me toca ¿qué cosa? Me toca desarrollar. Simplemente voy a desarrollar. Desarrollemos. ¿Cómo se calcula área de un rectángulo? Digo área del rectángulo área del rectángulo va a ser igual a ¿quién? Área del rectángulo es igual a la base por altura. Área del rectángulo es igual a la base por altura. Área del rectángulo es base por altura. Entonces digo, área del rectángulo es igual base por altura. Tú ya sabes cuánto es la base. Área del rectángulo es igual a la base por altura. A la base por altura. ¿Cuánto vale tu base? Tu base vale 10. Entonces digo 10 por ¿quién? 10 por altura que vale 5. 10 por 10 por 5. 10 por 5. Entonces digo área del rectángulo es igual área del rectángulo es igual, multiplica por favor, multiplica
10 por 5. ¿Cuánto es 10 por 5? Área del rectángulo va a ser igual a 50, ¿50 qué? 50 metros. 50 metros, ¿no? 50 metros. Muy bien, entonces nuestra respuesta sería 50 metros. Muy bien, niños, vamos a continuar con el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dice la altura de un triángulo mide 7 centímetros. La altura de un triángulo. ¿Qué voy a dibujar? Voy a dibujar un triángulo. Porque me está hablando del triángulo. Ahí está el triángulo. Entonces me dice que la altura. Entonces voy a trazar la altura. Ahí voy a trazar la altura. Muy bien, ya lo tracé. Y a la hora que yo voy a trazar, ¿qué me va a formar? Cuando yo trazo altura, siempre me va a formar 90 grados. Entonces me dice, la altura de un triángulo mide 7 centímetros. Entonces, la altura, ¿cuánto mide? La altura mide 7 centímetros. Escúchame, por favor. 7 centímetros. 7 centímetros. Ahí está la altura. Y la base, ¿qué dice la base? Y la base mide ¿cuánto? La base mide el doble. Y su base el doble. ¿El doble de quién? El doble de la altura. Si la altura mide 7 centímetros, el doble de 7, ¿quién sería? El doble de 7 sería 14. El doble de 7 sería 14. Entonces, ¿cuánto es su base del triángulo? A ver, el doble de 7, ¿cuánto es? El doble de 7 es 14.